De la convocatoria ordinaria de 2021, opción B, la pregunta 4. Dice que un rayo láser emite longitud de onda en el vacío, una longitud de onda de 4,88 por 10 elevado a menos 7 metros, y que incide desde el aire, o sea, el n del medio de incidencia es el n del aire, o sea, 1, hacia un medio que tiene un índice de refracción, o sea, n del medio de transmisión va a ser n de ese material, que es 1,55, y nos dicen que el rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60 grados, que lo vamos a llamar alfa, pero vamos a pintarlo ya para irnos orientando. ¿Qué quiere decir eso que nos han dicho? Pues fijaos, tenemos aquí la interfase, que no es muy recta, no la he pintado, ¿vale? La normal, que la voy a poner así un poquito en discontinuo. Perdona, no lo tenía preparado. Bueno, lo pinto así, esto es la normal y tenemos nuestro rayo incidente, ¿vale? Y el ángulo reflejado. Y también tendríamos el transmitido. Pues como iba diciendo, nos dan este ángulo de aquí, ¿vale? Pero por la ley de la reflexión, sabéis que el ángulo el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son el mismo ángulo. Con lo cual sería esos dos ángulos sumados dan 60 grados, con lo cual el 60 partido por 2 lo que nos dicen es que el ángulo de incidencia vale 60 grados, ¿vale? Perdona, vale 30 grados. Bueno, que eso para el apartado A no sirve de nada. En el apartado A nos dice que calculemos la frecuencia y la longitud de onda del rayo luminoso en el aire y dentro del material, ¿vale? La frecuencia es la misma en los dos materiales, ¿vale? Vamos a empezar por la longitud de onda en el aire. Como el índice de refracción del aire vale 1, la longitud de onda en el vacío es la misma que la longitud de onda en el aire, ¿vale? Longitud de onda en el aire a esa longitud de onda en el vacío, 4,88 por 10 elevado a menos 7 metros. Y ahora a partir de esto lo que vamos a calcular es la frecuencia en el vacío. Como la velocidad de la luz es longitud de onda en el vacío por frecuencia, de aquí tenemos que la frecuencia es velocidad de la luz entre longitud de onda. O sea, 3 por 10 elevado a 8, pero lo voy a poner abajo mejor. Frecuencia es C. Perdona, he dicho. Exacto. Frecuencia es C entre longitud de onda. 3 por 10 elevado a 8 entre 4,88 por 10 elevado a menos 7 nos da una frecuencia en el vacío de 6,15 por 10 elevado a 14 hercios. Que eso es la frecuencia en el aire, que también es la frecuencia en el material, porque la frecuencia del material no cambia, ¿vale? Lo que cambia es la longitud de onda al cambiar la velocidad. Pues como, ¿por qué cambia la longitud de onda? Porque ahora ya no se propaga a una velocidad c. Ahora la velocidad de propagación va a seguir siendo longitud de onda por frecuencia, pero va a ser longitud de onda en el material por la frecuencia, porque la velocidad es la velocidad en el material. Y esa velocidad en el material pues va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción en el material ese. Fijaos que en la longitud de onda en el material, que es lo que queremos calcular, es velocidad de la luz entre, perdona un segundo, sería velocidad de la luz, lo que nos llevamos es frecuencia dividiendo entre n del material y entre la frecuencia. 3 por 10 elevado a 8 entre 1,55 y entre la frecuencia que hemos dicho que es 6,15 por 10 elevado a 14,
Pues eso nos sale, aunque también fijaos que también como c entre frecuencia es longitud de onda en el vacío, también podríamos decir que es, bueno, vamos a hacerlo así por varias esta vez. Como en otro problema lo hice así, podemos decir que también que eso es longitud de onda en el vacío dividido entre el índice de refracción del medio. O sea, 4,88 por 10 elevado a menos 7 dividido entre 1,55, lo cual tiene sentido porque la onda esa que va viajando, si hay un medio, que es lo que hace, que viaja un poquito más comprimida, ¿vale? Con lo cual la longitud de onda siempre tiene que disminuir al ir del vacío o del aire hacia un medio. ¿Qué es lo que pasa? Tiene sentido entonces y sale 3,15 por 10 elevado a menos 7 metros. Y ahora en el apartado B nos dicen que calculemos el ángulo que forma el rayo refractado, o sea, el transmitido con el reflejado. Ahora nos están pidiendo esto, ¿vale? Al igual que antes, a esto lo hemos llamado, ¿vale? A este lo habíamos llamado alfa, ahora nos dan este ángulo, ¿vale? Pero ¿qué es lo qué relación hay? Pues fijaos que el ángulo de incidencia, ¿vale? El ángulo de incidencia más beta más el ángulo de transmisión, como todo esto son una línea recta, suman 180 grados, ¿vale? Pues vamos a aplicar ley de Snell, índice del medio de incidencia por seno del ángulo de incidencia igual al de medio de transmisión por el seno del ángulo de transmisión y luego ya calcularemos ese ángulo que nos están pidiendo. Pues el ángulo de transmisión nos sale el arcoseno del n del aire por seno del ángulo de incidencia dividido entre el n del material. O sea, 1 por seno de 30, que ya os lo razoné antes porque valía 30, entre 1,55, perdona, arcoseno de todo eso. Arcoseno de 1 por seno de 30 grados dividido entre 1,55, que lo hacemos con la calculadora teniendo cuidado de tener la calculadora en el modo ENDEG, y nos sale 18,82 grados. Bueno, 18,8, porque he puesto 18,82. 18,8 grados, porque cuando da un decimal de sobra. Y ahora lo que nos estaban pidiendo, ese ángulo beta, va a ser 180 grados menos el ángulo de incidencia y menos el ángulo de transmisión. O sea, 100... Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Da igual, vamos a dejarlo ahí. O sea, 180 grados menos 30 y menos 18,8. Pues nos sale eso 131,2 grados. Y también nos preguntan si existirá algún ángulo de incidencia para cual el rayo láser sufra reflexión total. ¿Qué es reflexión total? Pues que el rayo no se transmita, o sea que se quede aquí el rayo transmitido, se queda ahí en la interfase, con lo cual lo que pasa es que el ángulo de reflexión nos están diciendo que si hay algún ángulo de transmisión que valga 90, que si el ángulo de transmisión puede valer 90 grados. Pues aplicamos ahora ley de Snell, pero con el ángulo límite. El medio de incidencia, seno del ángulo límite, igual al n al que me transmito por el seno de 90 grados. Y si esta ecuación tiene solución, es que hay un ángulo límite, si no, es que no hay ángulo límite. De aquí obtenemos que el ángulo límite es el arcoseno de n del medio entre n del aire. O sea, el arcoseno de 1,55 entre 1, y ya vemos directamente que esto no existe, porque no hay ningún ángulo que tenga un seno mayor que 1, ¿vale? El seno como mucho puede valer 1. O sea, no hay ningún ángulo con el que podamos incidir que el ángulo de transmisión haga que valga 90, ¿vale? Con lo cual, bueno, eso habría, como siempre digo, esto habría que explicarlo de palabra
con una frase o un par de frases o algún razonamiento lo que yo he dicho, ¿vale? Y además, mira, lo dice. Aunque no lo dijese, pero dice que hay que justificar la respuesta.